vamos a abrir la Biblia en Efesios, en la carta de Pablo a los Efesios. Yo no quiero aclarar que no pretendo la locura de imaginar que ustedes van a entender cada verdad desarrollada en Efesios, o de que voy a explicar cada versículo y ustedes van a decir, ¡wow! Estudiamos todo Efesios, ya aprendimos todo lo que se puede aprender de Efesios, o tenemos clarísimo todo lo que dice Efesios. Yo no pretendo semejante locura. Mi intención es, primero, mostrarles lo que creo que es un tema supremamente importante que va por toda la carta, corre por toda la carta de Pablo a los Efesios. Y segundo, como alguien que intenta crearles sed de luego, posteriormente, leer Efesios, ¿no? Como si alguien presentara un libro y bueno, este es mi libro que habla de esto y esto, y pretendiendo que la gente tenga sed de luego leerlo tranquilamente y ver cuántas riquezas, y esa es una expresión que va a usar Pablo mucho, cuántas riquezas hay en esa carta. Si logro más o menos eso, pues ya me voy contento. Quisiera decir, primero, por un lado, podemos decir que estamos viviendo en tiempos muy difíciles, muy difíciles. A veces nos damos cuenta y a veces no, pero sin duda eso es lo que está pasando. Sin duda, cada era tiene sus dificultades y la nuestra tiene las suyas. Alguno puede pensar, bueno, pero ahora estamos peor o iremos a peor. Sin duda estamos viviendo tiempos difíciles. El avance de las tinieblas en nuestra sociedad y el ataque de esta sociedad contra el cristianismo cada vez es más notorio. Yo recuerdo, en nuestra era, recuerdo momentos donde, bueno, se atacaban los valores, se atacaban las creencias. Hoy cada vez vemos más el ataque hacia la iglesia, ya con términos bien claros como en contra de la autoridad eclesial, y cuando ya empiezan con esas cosas que están atacando ya deliberadamente o claramente el cristianismo, ya estamos viviendo eso. Y bueno, como habrán notado, soy argentino, soy consciente de lo que está pasando en Argentina, que ya se está atacando directamente al cristianismo, por decirlo así, con nombre y apellido. Lo segundo es, ¿cómo vamos a enfrentar esto? ¿Cómo vamos a enfrentar la dificultad de nuestra era? ¿Cómo vamos a enfrentar el ataque al cristianismo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta lucha de valores? Que si se aprueba el matrimonio igualitario o no, si se aprueba el aborto o no, todo lo que estamos enfrentando, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Históricamente vemos que el diablo no solo persigue a la iglesia con sufrimiento, también impulsa excesos dentro de las congregaciones para que nos vayamos al otro extremo. Nos lleva a un extremo, entonces nosotros decimos, no, y nos vamos al otro extremo. Y lamentablemente muchas veces caemos en esa trampa. ¿Cómo vamos a enfrentar la lucha de nuestra época? ¿Con armas humanas? ¿Cómo vamos a enfrentar los problemas matrimoniales? Yo sé que ustedes, ninguno tiene problemas matrimoniales, pero estoy hablando por mí solamente y por otros hermanos. ¿Cómo vamos a enfrentar esos problemas? ¿Cómo vamos a enfrentar los desafíos de ser padres hoy? Donde, por ejemplo, en los colegios llenan a nuestros hijos de lirios y uno no puede decir nada. Pero no solamente eso, no solo los ataques externos, sino nuestras dificultades como padres. ¿Cómo es un padre cristiano? ¿Cómo luchar con las dificultades que encontramos? Que nos damos cuenta que nosotros tenemos una hija de 17 y otra de 5. O sea, vaya la diferencia, y uno se encuentra con que las luchas que peleó con la de 17, ahora encuentra otras luchas, a veces muy diferentes con la de 5, son diferentes, y nosotros nos encontramos con dificultades en nosotros, con incapacidades en nosotros. ¿Cómo vamos a enfrentar todo eso? ¿Cómo vamos a enfrentar el desafío de ser trabajadores en medio de una sociedad que cada vez te lleva más a vivir de cualquier manera, a deslizarte, a descuidarte, que no pasa nada? ¿Cómo vamos a enfrentar todo eso? Vuelvo a decir, ¿con armas humanas? La iglesia muchas veces, después de haber visto excesos en algunos casos y falsas manifestaciones espirituales en otros, parece ya no querer oír acerca de dones espirituales,
ya no quiere oír acerca de milagros, ya no quiere oír acerca de poder, ya no quiere oír acerca de autoridad, la autoridad en Cristo. Y ya no suena como, no voy a poner ningún nombre, pero cada uno pensará el suyo. Ay, no, eso es de lo que ya viví en la otra iglesia, o el vídeo que vi en no sé dónde. Ya no queremos oír de poder, ya no queremos oír de autoridad. Ya queremos que la iglesia sea así, una cosita que la podemos estructurar en... Me acuerdo de un pastor, justo fue en España, hablando, me dijo, tú sabes, el pastorado al fin de cuentas son 4 o 5 cositas. Yo pensé, o este hombre sabe mucho o no tiene ni idea. O sea, lo mismo es el cristianismo, no lo podemos meter en 4 o 5 cositas que vamos a hacer y... ¿Cómo vamos a luchar con los desafíos que tenemos hoy? Incluso para algunos, me incluyo en cierta época de mi vida, mencionar el Espíritu Santo era algo como, uno pensaba en Buenos días Espíritu Santo y en esas cosas, ¿no? Y uno ya decía, oh, pero yo pensaba, ¿cómo me puede poner incómodo el nombre de la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo? Porque hemos visto tantos excesos. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cómo vamos a enfrentar las luchas de nuestra era? Nuestras luchas personales, las luchas de nuestras familias, las luchas de nuestra congregación, de la congregación donde Dios nos puso, la lucha de nuestra sociedad. ¿Cómo las vamos a enfrentar? Bueno, vamos a leer Efesios. Vuelvo a decir, vamos a ir muy rápido. Vamos a intentar ir rápido, pero que se entienda. Lo tienen en Efesios capítulo 1, versículo 1, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo era la carta típica de la época, la salutación típica de la época donde escribe tal persona, a tal persona, saludos. Bueno, Pablo sigue ese patrón, pero aquí como siempre va a utilizar algo que era típico en Pablo, que algo en el saludo, en la salutación dejaba ver qué es, de qué se trataba su carta, algo nos va a dejar ver. Y aquí habla de que le escribe a los santos y fieles en Cristo que están en Éfeso. Pablo no está haciendo una separación entre dos grupos de personas dentro de la iglesia en Éfeso. Le escribo solamente a los que están de este lado. No creo que Pablo esté diciendo eso cuando dice a los santos y fieles. Hay que pensar que en esa época, como en esta época, había hermanos que dejaban, que abandonaban. Entonces Pablo está diciendo, pues yo le estoy escribiendo a los que están perseverando, a los santos y fieles, a los que verdaderamente han sido salvados en Cristo y están perseverando. Ellos son los santos, ellos son los fieles, ustedes perseveren porque esa es la voluntad de Dios. Así como yo soy llamado, dice Pablo, ¿no? Llamado a ser apóstol, pues en términos generales la iglesia es llamada a ser santa y a ser fiel. Por eso termina su carta, no hay que ir muy lejos, no lo busquen, pero ya lo vamos a leer, en el último versículo de Efesios, en Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. O sea, claramente les está diciendo, porque les estoy escribiendo a ustedes que están perseverando. No es lo mismo no perseverar que perseverar. Santos, fieles, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Así que le escribe a los hermanos, a los que estaban perseverando, los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo de Pablo en todas sus epístolas, gracia y paz. Cuando era personal, por alguna razón, agrega misericordia, pero en todas las epístolas, gracia y paz. Y no solo Pablo, sino Juan y Pedro. Era el saludo típico, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios, y aquí como buen judío va a desarrollar una buena expresión de alabanza que era típica. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí lo va a llevar al nuevo pacto, lo va a llevar a Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares
celestiales en Cristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Un comentarista bíblico que se llamaba Charles Hodge explica: el verbo en tiempo pasado nos bendijo es usado debido a que el apóstol contempla a sus lectores como ya redimidos y en presente posesión de las indescriptibles bendiciones que Cristo procuró. O sea, lo que está diciendo es, nos está presentando como que nosotros ya estamos en posesión de las indescriptibles bendiciones que Cristo procuró. Parte de esta bendición la disfrutaremos en el futuro, luego de la segunda venida de Jesús, pero ya es nuestra en Él. Y por el otro lado podemos decir que parte de esta bendición ya está a nuestra disposición para disfrutarla en el presente. Si no estamos de acuerdo en esto, todo lo que voy a decir ahora sonará a chino básico y no tendrá el menor sentido. Si estamos de acuerdo con que esto que está diciendo Pablo aquí, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ya lo poseemos, pero que hay una parte, como vamos a ver, que ya la estamos experimentando de esta bendición, ya tenemos un anticipo de esto. Esto va a ser fundamental al leer rápidamente toda la carta. Así que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Se refiere a todo lo que Cristo ganó para nosotros. Todo lo que Cristo ganó para nosotros. Todo lo que ahora está disponible para los que están en Él. Sin duda la expresión favorita de Pablo en esta carta es en Cristo. Eso es absolutamente decisivo. ¿Estás en Cristo o no estás en Cristo? Eso es completamente decisivo y se refiere al creyente que está dentro del nuevo pacto en Cristo y que tiene a su disposición todo lo que Cristo ganó por él. Esto es lo que 5 veces en la epístola ha llamado riquezas. Aclaro, cuando escuchen hablar de riquezas no me estoy refiriendo ni a la doctrina de la prosperidad, ni que tú tienes que ser más rico que Salomón, ni nada por el estilo. No soy culpable de que aquí hable de riquezas. Estamos hablando de riquezas eternas, que a veces puede incluir que Dios te bendiga, que te supla, y eso por supuesto. Pero no estoy diciendo que todo creyente tiene que ser rico. No estoy diciendo eso. Todos lo entendimos, ¿verdad? Pero esta bendición, Pablo lo va a definir 5 veces como riquezas. 1:7, las riquezas de su gracia. 1:18, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 2:7, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. 3:8, las inescrutables riquezas de Cristo. Y 3:16, las riquezas de su gloria. Algo nos está queriendo decir. O no, o será algo que, ahí que Pablo hable de las riquezas, pero yo qué sé qué significa. O sea, tiene que tener aplicaciones maravillosas, abundantes, inescrutables y prácticas. Dios bendijo a su pueblo con las inescrutables riquezas de Cristo. Ahora toda esa bendición está disponible para el que está en Cristo. Como escribió Warren Wiersbe, estas son las riquezas que fueron planeadas por el Padre, adquiridas por el Hijo y presentadas por el Espíritu Santo. Así sabemos por Mateo 25:34 que cuando lleguemos delante de Jesús nos dirá esto: venid, ¿qué? Benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Somos los benditos del Padre, ni más ni menos. No solo nos perdonó de todo, sino que nos transformó en ese pueblo bendito. Recordarán en Génesis cuando hace al hombre y a la mujer, y ¿qué dice? Y los bendijo Dios. Bueno, por nuestro pecado hemos caído en esa maldición que habla en Génesis 3, pero Él redime y Él hace su obra y ahora tiene su pueblo bendito, bendito.
Así que nos encontramos con que el bendito nos bendijo y nosotros le bendecimos, ¿no? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. O sea, hay una obra de Él, como escribió Albert Barnes. Toda esta bendición espiritual fue derramada en Cristo conforme a un propósito eterno. No es un Dios que de repente dijo, ¡ay! ¿Qué pasó? Pero si nosotros habíamos planeado todo esto bueno, ¿qué pasó? No, es un Dios que antes de crearlo todo tenía un plan perfecto y lo está desarrollando perfectamente como Él lo diseñó y nada lo puede detener. Es un Dios que lo planeó y eso está haciendo, exactamente eso está haciendo. Esa bendición, dice Albert Barnes, no viene de la casualidad, es el resultado de la intención y diseño de Dios. Ahora, es muy llamativo que si uno ve el estado en el que estábamos, que Dios planeó esto que está diciendo aquí, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, no solamente planeó hacernos santos y sin mancha, sino que santos y sin mancha como hijos suyos, sus hijos. Para, dice el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Hay un propósito de glorificarse, de mostrarse, de hacer notorio como Él es, para que nuestros corazones al verle le alaben, le exalten, le amemos. Él dándonos el mayor tesoro que nos puede dar, ya que hablamos de riquezas, Él mismo mostrándose y dándose a su pueblo y nosotros alabándole y exaltándole. Pero esto es algo que vamos a seguir viendo en la carta. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. O sea, santos y sin mancha, somos sus hijos. En el versículo 5 vimos en amor, empieza el versículo, ¿verdad que lo dice ahí? Todos tienen la Biblia y lo están viendo, ¿no? Hijos amados. Los que tenemos hijos, decimos, wow, yo estoy enloquecido con mis hijas. O sea, me muestras en este momento que estoy, no sé, como a 800 kilómetros, me muestras una foto de una de mis hijas y lo más probable es que me caiga la lágrima. Es mi hija, amada, es preciosa. Pensar que la razón principal por la que tenemos hijos, por la que somos padres, es para que podamos entender un poco de lo que significa esa relación del Dios que nos ha amado y nos tiene como sus hijos amados, es... O sea, Él de lo peor nos lleva, y nos va llevando como sus hijos preciosos, amados. No porque nosotros dijo, quiero que este sea mi hijo porque este es espectacular. No por eso, sino porque nos amó. Como Israel, que lo vio y dijo, no te olvides que tú eres el pueblo más insignificante de la tierra, pero yo te he amado. Él nos ha amado. En el versículo 7 dice, ¿en quién? Porque está hablando del amado, de Jesús. Él dice que nos hizo aceptables delante de Él, nos recibió en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, perdonado en Cristo, lo que nosotros no podíamos alcanzar. Si uno lee, yo he estado estudiando el Evangelio de Lucas porque lo he estado un poco predicando y lo voy a seguir predicando en Argentina, y cuando uno arranca por Lucas y encuentra que Zacarías y Elizabeth eran hombres, dice, eran justos delante de Dios y piadosos, y qué manera de empezar el Evangelio, ¿no? Y uno se encuentra con que esos hombres, que incluso algunos, por la obra de Dios, por la gracia de Dios, estaban buscándole, queriéndole aún en esa gracia de Dios precristiana, digamos, en esa obra, aún le estaban buscando, aún ellos necesitaban redención, porque no había otra manera, ni la hay, sino en Cristo, y ver que Él nos redimió, Él nos salvó, según las riquezas de su gracia,
que hizo, en el versículo 8, que hizo sobreabundar para con nosotros. O sea, recuerdan en Juan 1 cuando habla de su plenitud tomamos todos. Gracia sobre gracia. ¡Wow! Eso es impresionante. Y aquí dice que la gracia la hizo sobreabundar para con nosotros. ¡Wow! Y en ese sobreabundar, esta gracia, dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto. O sea, mientras a cualquier cantidad de personas los dejó en su oscuridad, en su soberbia, como hablábamos hoy cuando estábamos almorzando con algunos hermanos, los dejó, recuerdan a Cristo viniendo entre nosotros y algunos dijeron, como Juan, vimos su gloria, pero otros vieron a un enemigo, vieron a un hereje, vieron a un blasfemo, vieron a alguien como para matar. Ellos quedaron en oscuridad. Ellos no sabían quién estaba delante de ellos, pero sin embargo supuestamente eran su pueblo. Pero Jesús dice en Lucas 10, yo te alabo, oh Padre, cuando vuelven, ¿no?, los discípulos, wow, echamos demonios, dicen, ¿no? Están en su fervor y Jesús acomoda un poco ahí los pensamientos, pero delante del Padre dice, yo te alabo, oh Padre, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las has revelado a los niños. Aquí está diciendo, su gracia la hizo sobreabundar sobre nosotros y nos mostró su plan, nos mostró a Cristo, nos reveló lo que no había manera de entender, lo que el hombre natural no puede percibir porque para él es locura, dice en 1 de Corintios 2:14, lo que no se puede entender, Él lo mostró y lo reveló, porque hizo sobreabundar su gracia en nosotros. ¿Qué hizo? ¿Qué nos mostró? Versículo 10, de que iba a hacer esto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación, en el tiempo, ¿no? En la dispensación, en la era del cumplimiento de los tiempos. Cuando fue el tiempo, Él trajo a Cristo y cuando llegue el tiempo, Él va a cumplir todo su plan. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Toda la creación. Dice en Apocalipsis y también lo dice Pedro en Hechos, de que el Señor va a restaurar todas las cosas, toda la creación, la obra de la creación la está llevando a que sus promesas se cumplan en Cristo. Toda la creación, le guste o no al ser humano, le guste o no al diablo, le guste o no a los demonios, le guste o no a quien sea, Él está llevando toda la creación a una restauración y donde todo le va a glorificar a Él, en Cristo. Y eso nos lo ha revelado a nosotros, que no somos nada. De reunir todas las cosas en Cristo. Versículo 11, en Él, en Cristo, tuvimos herencia. Vaya palabra. En Él tuvimos herencia. Romanos 8:17 nos asegura, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. En Cristo, vuelvo a decir, no solo hay un perdón total de pecados, la maldición fue terminada en Cristo, sino que nos pone en la situación de herederos de Dios y coherederos con Cristo. A veces yo me he encontrado en situaciones de trabajo en la iglesia, de enfrentar dificultades en la iglesia y momentos donde uno por ahí comienza una congregación a un lado y yo no sé si les ha pasado, pero yo he pensado, ¿quién soy yo para imaginarme que puedo hacer semejante cosa como esta? O yo no soy nada, soy un nada en medio de millones de personas. Estamos hablando de 7.000 millones de personas en el mundo, y nosotros, Señor, bendice Almería, obra, trabaja. Y uno piensa, ¿quién soy yo? ¿Qué somos nosotros? Somos unos poquitos. Pero gracias al Señor que tenemos pasajes como estos para decir, yo no soy nada, no tengo nada, no podría jamás
Pero en Cristo ya no es lo que yo pueda lograr, lo que yo pueda conseguir, cómo yo pueda convencer al Padre, sino lo que Cristo hizo y lo que soy en Él y lo que tengo en Él y lo que Él puede hacer a través mío, porque Él le dio herencia a su Hijo y la compartió con nosotros. ¿Recuerdan en el Salmo 2 cuando dice que la humanidad se rebela y que piensan contra Jehová y contra su ungido, y el Señor dice que a Él no le preocupa, pero dice, yo he puesto mi rey, a Jesús, y le habla a su Hijo, y yo te di por herencia a las naciones. Bueno, vaya si no hemos cantado esas canciones donde decimos que eso se aplica a la iglesia, ¿no? Como que Él nos dará por herencia a la nación, entonces todas las naciones serán salvas en esta era. Eso es sacarlo de contexto. El Salmo 2 lo que está hablando es que el Padre le dio al Hijo la herencia, le dio como posesión suya a las naciones, a toda la creación, se lo dio a Él. Él es el Rey prometido en el Antiguo Testamento, empezado a cumplirse en el Nuevo, en esta era, pero Él va a ser el Rey que va a tomar posesión de todo, y la gracia abundante es que eso es compartido con los que estamos en Cristo. En Él, asimismo, tuvimos herencia. Habiendo sido, dice en el versículo 11, habiendo sido, otra vez, predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Todas son todas. Todas las cosas las hace según el designio de su voluntad. Ya estaba planeado esto de que Cristo reciba la herencia de todo y que Él lo comparta con aquellos que estamos en Él. Otra vez, en el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Otra vez, esto es para la gloria de Dios. Esto es para promover la alabanza en nuestros corazones hacia Dios. En el versículo 13, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, cuando oímos el evangelio, nos predicaron el evangelio, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esta es, como explica un comentarista bíblico que se llama E.K. Simpson, es la autenticación y apropiación de parte de Dios con su pueblo. Dice en Romanos 8, recordarán cuando dice, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Así que nosotros tenemos, Él nos posee, está en nosotros, somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en nosotros. Y es el sello de Dios, este es mío, esto es propiedad mía y esta es la autenticación. Ellos son mi pueblo. Ahí habita el Espíritu de Dios. E incluso es una confirmación también de que Jesús es el Mesías, porque no solamente que el Padre lo vindicó, lo resucitó, sino que las promesas del Antiguo Testamento, en Isaías vamos a encontrar varias, en Ezequiel, en Joel, era que el Mesías iba a dar, la era del Mesías, el nuevo pacto del Mesías, iba a traer el Espíritu Santo en su pueblo. Entonces, si el Espíritu Santo está en nosotros, Jesús es el Mesías, no hay duda. Así que lo que tenemos aquí es que en Cristo, oyendo la palabra del Evangelio, hemos sido salvos, pero fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Si el Espíritu Santo no está en ti, no eres de Él. No eres de Él. Y dice que es una palabra rara para el lenguaje cotidiano, que es las arras de nuestra herencia. Esa palabra rara para nuestro lenguaje cotidiano, arras, es un término hebreo transliterado como arrabón y usado en el griego koiné, que era el griego que se usaba cotidianamente, y un comentarista bíblico que se llama Stewart Salmon lo explica como una prenda, en el sentido de algo intercambiado entre dos partes que hacen un contrato o arreglo. Es un anticipo, la parte de un precio total o parte de lo que luego será recibido en su totalidad
dando seguridad que se hará el pago completo o la posesión total. Dios manda su Espíritu a nosotros, está en nosotros y tenemos plena seguridad de que todas las promesas que ha hecho, Él las cumplirá. Es una confirmación más de que Él está comenzando esa obra que Él prometió, esa nueva creación. La resurrección de Jesús fue el principio de algo que estaba, de algo viejo a algo nuevo. La resurrección del cuerpo pasa a algo nuevo y luego en el pueblo de Dios sucede una nueva creación. Y eso que empieza a ser nuevo, empieza toda la creación de a poco, luego la resurrección, luego la transformación, cielos nuevos, tierra nueva. Es la obra de Dios glorificándose, confirmando en nuestros corazones y transformando como Él prometió. Es las arras de nuestra herencia hasta, dice el versículo 14, hasta la redención de la posesión adquirida. Otro comentarista bíblico, perdonen por tantos comentaristas bíblicos, pero se llama Clinton Arnold, dice: la buena noticia aquí es que los creyentes ya comenzaron a experimentar su herencia como resultado de la presencia del Espíritu en sus vidas. Es glorioso pensar la herencia que tendremos, es glorioso pensar lo que vamos a experimentar cuando venga el reino de Dios y se manifieste. Nosotros no somos enviados a establecer el reino, es Jesús el que va a establecer el reino y nosotros vamos a formar parte de todo eso, pero es impresionante pensar que ya el reino de Dios está entre nosotros. No estoy hablando de la famosa doctrina de Kingdom Now, ni el reino ahora, que tomemos la posesión del gobierno, no estoy hablando de eso, sino que ya algo de eso se está manifestando en nosotros, entre nosotros y a través nuestro, y ya lo estamos experimentando. Ya cuando nos reunimos, cada obra del Espíritu Santo cambiando tu vida, dándote certeza del Evangelio, guiándote al fruto del Espíritu, guiando tu vida a ser más como Cristo. La obra de Dios en nosotros, entre nosotros, de hacer que nos amemos entre nosotros, rarísimo, que amemos a nuestra esposa como Dios nos manda, que amemos a nuestros hijos, que queramos dar nuestra vida por el Evangelio, dones, manifestaciones reales, no aquellas ficticias, sino las manifestaciones reales, milagros de Dios, obras que Dios hace en nuestro tiempo, son confirmaciones en nuestro corazón. No solo es la obra de Dios a través de la iglesia, sino confirmaciones en nuestro corazón. Decir, wow, esto es obra de Dios. Es el Dios que prometió que iba a habitar entre nosotros, es el Dios que prometió que no solo iba a estar con nosotros, sino en nosotros. Dios ya está manifestando su obra entre nosotros y estas son confirmaciones de que nuestra esperanza es verdadera. Eso lo tenemos ahora y dice, hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que esto ya no sea algo a esperar, nuestra esperanza, sino hasta que esto ya sea una posesión adquirida y por tercera vez, para alabanza de su gloria. Bueno, esto que dije así tan rápidamente y que vuelvo a decir, no estoy imaginando como un loco que ustedes ya entendieron todo perfectamente del Efesios 1 del 3 al 14, no, pero esto así, bueno, aquí vemos posición en Cristo y capacidad en Cristo, no solo quienes somos en Cristo, no por nosotros, sino lo que somos en Cristo, y la capacidad que tenemos en Cristo, porque aquí habla que tenemos un anticipo de esa herencia, ¿no? Cuando leímos en el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el anticipo de nuestra herencia. Nuestra capacidad no es la nuestra. Hermano, mira, tienes que dejar ese vicio. Es que me cuesta. Hermano, es que tienes que amar o hermana, tienes que amar a tu esposo, o tienes que orar y buscar al Señor. Es que no puedo, porque eso es lo normal. Pero es que nosotros
Tenemos otra capacidad. Dice Pablo a Timoteo en medio de una situación realmente adversa, no como algunas que podemos tener nosotros, como que haya mucho tráfico o esas cosas tan fuertes que pasamos aquí en el siglo XXI, sino Pablo encarcelado, Timoteo bajo persecución, y Pablo le dice, no es que no lo entiende, pero le dice, es que no tenemos espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y continúa ahí nomás cerquita y dice, participa de las aflicciones por el poder de Dios. E incluso un poquito antes le dice, te exhorto, te insto, te hablo, te digo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. O sea, la obra del Espíritu de Dios es tu esperanza. Si no tienes eso, no hay manera. Si no estás lleno del Espíritu Santo, no hay manera. Si no es por el poder de Dios, si no es por lo que se te concedió en Cristo, no hay manera. De tal manera que el apóstol Pablo entiende que estas cosas las solemos pasar de largo y como que no las terminamos de entender. Y solemos vivir como si esto no fuera una realidad. Como si Cristo, bueno, está bien, hemos recibido perdón y ya tenemos mucho para agradecer. Y claro que tenemos por la eternidad para agradecer. Pero Pablo dice, pero yo quiero que entiendan estas cosas. Yo lo veo como algo realmente fundamental y estoy orando para que lo entiendan. Miren en el versículo 15, dice, por esta causa, por todo esto que les acabo de decir, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros. Pablo siempre orando, dando gracias, no esas oraciones depresivas, ¿no? Señor, tú sabes que yo no puedo, y Señor... No, sino con acción de gracias, con fe, creyendo que está en Cristo. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué ora? Ora por los hermanos en Éfeso, ¿para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que lo conozcan, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Esto no se percibe, no se entiende simplemente con una mente humana, con una naturaleza humana, con un entendimiento humano. Necesitamos la obra del Espíritu Santo también para poder saber quiénes somos en Cristo, nuestra posición en Cristo, la capacidad que tenemos en Cristo. Entonces Él está orando para que los ojos del entendimiento sean alumbrados. Si no, estamos como en la oscuridad. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Para Él es importante que yo y tú y cada uno de nosotros entendamos la esperanza a la que fuimos llamados. Para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Recuerden que principalmente se hacía el futuro, pero también hay una parte de anticipo en el presente, en el vivir diario. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Él quiere que sepas quién eres en Cristo. Pablo, pero el Espíritu Santo guiando a Pablo, inspirándolo, quiere que sepas quién eres en Cristo. ¿Qué capacidad tienes en Él? ¿Y cuál? Dice en el versículo 19, ¿y cuál? Miren, presten atención estos términos. ¿Y cuál la supereminente grandeza? O sea, sería como la recontra, super recontra, la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Son todas frases que, hermanos, los invito a estudiar Efesios. Yo sé que ahora están con Primera de Pedro y gracias, Señor, por eso. Pero si en algún rato Will les deja ahí para estudiar Efesios y decir, wow, ¿qué significa esto? Y luego le pueden preguntar a Will, ¿a qué esto no lo termino de entender? Pero mira esta frase. ¿Cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza. O sea, en nosotros opera
y operará esta grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según, o sea, esto que opera y operará en nosotros, miren a la altura de donde lo pone. ¿Qué clase de poder estamos hablando? Según la operación de su fuerza, esto que está operando en ti, si verdaderamente estás en Cristo, es lo que resucitó a Cristo. Según esto que opera, dice, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y no solo, no hay problema, hermano, bueno, no sé si en la iglesia tiene problemas, ya es otro tema, pero conmigo no hay problema. Resucitándole de los muertos. Este poder que operó en ti, que opera en ti y que operará en ti es el mismo poder que primero operó en Cristo resucitándole de los muertos. No se resucitó a sí mismo, el Padre lo resucitó, hay muchos pasajes para ver eso, resucitándole de los muertos, y no solo eso, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. O sea, el mismo poder que resucitó a Cristo es el poder que a nosotros nos resucitó de la vida que teníamos, ahora lo vamos a ver. Y no solo eso, dice, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Qué maravilloso sería que este poder operara en nosotros. Imagínense si ese poder nos resucitara de una vida como muertos, y no solo eso, sino que nos sentara reinando en lugares celestiales. ¡Wow! Eso sería... Miren lo que dice resucitando, este poder que opera, que operó, que opera y que operará en nosotros, operó en Cristo resucitando de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, lo sentó en los lugares celestiales. Pues ahí tendríamos para hacer toda una serie de 2 años sobre lo que significa esto, y vaya si no hay discusiones, pero eso se los dejo a Will que lo resuelva. Pero están los lugares celestiales, 5 veces va a hablar Pablo en la misma carta de lugares celestiales. Ya leímos una, cuando nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Ahora lo puso en lugares celestiales a Cristo. Este poder operó en Cristo, resucitándolo y sentándolo en lugares celestiales. ¿Para qué? ¿Qué está haciendo en los lugares celestiales? Bueno, ya sabemos que fue resucitado, puesto a la diestra de Dios, pero Él está gobernando, reinando en aquel lugar. Dice, sentándole a su diestra en lugares celestiales sobre, o sea, en autoridad, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, está hablando de esta era, este presente siglo malo, sino también en el venidero, cuando se manifieste el reino de Dios, cuando Él lo establezca. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, en autoridad plena, sobre todo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Bueno, tenemos una bendición que ha sido el separar la Biblia por capítulos y versículos. Eso se ha hecho posteriormente. Tiene sus virtudes, pero también tiene sus defectos, como este. Parece que aquí como que hace ching, pum. Y ahora vamos a pasar al capítulo 2. No, era una carta y sigue hablando. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Uy, qué familiar suena. Jesús estaba muerto y ese poder que opera en nosotros operó en Cristo resucitándole de los muertos. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No está hablando de una muerte física, sino que nosotros por el pecado estábamos muertos en delitos y pecados y Él os dio vida. El mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos operó en nosotros y nos dio vida cuando estábamos muertos. Ese mismo poder en tiempo pasado operó en los que estamos en Cristo, en los cuales, versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, en esos delitos y pecados, en otro tiempo,
siguiendo la corriente de este mundo. Nosotros vivíamos igual que este mundo, conforme a Satanás. Satanás, éramos esclavos de Satanás, como podemos ver en Egipto, Israel, eran esclavos del faraón. Pues así nosotros éramos esclavos de Satanás porque él trabajaba a través de nuestro pecado. Dice, en los cuales anduviste, dice, en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Antes vivíamos, nos gobernaban nuestros deseos. Y es que ya no quiero más a mi esposa. Y ahora quiero a no sé qué. Y bueno, sigue tu corazón, aleluya. Y eso a veces hasta dentro de una congregación. Antes vivíamos según los deseos de nuestro corazón. Lo dice claro. Entre los cuales antes vivíamos, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Nos esperaba la ira de Dios porque vivíamos en el mismo pecado que todos, en rebelión contra Dios, lo mismo que los demás, dice. Pero, y ese pero es, ¡guau! Pero, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos. Cristo estaba muerto y el Padre lo resucitó. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El mismo poder que operó en Cristo, operó en nosotros y nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, no encontró nada bueno, gracia pura. Y juntamente con Él nos resucitó. Y aquí donde decía, en gracia, como en broma, ¿no? Que decía, uy, qué bueno sería haber vivido esto, ¿no? Que dice de Jesús que ese poder lo resucitó y lo sentó en lugares celestiales, reinando. Impresionante si Dios hubiera hecho lo mismo en nosotros. Pues lo hizo. Aquí lo dice. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Yo no conozco esa iglesia, me acuerdo hace muchos años estaba dando un estudio y un hermano, después que yo había hablado del carácter cristiano y todo, terminó el estudio, levanta la mano y me dice, perdón Luis, sí, yo inocente de darle la voz en el lugar, me dice, perdona, ¿dónde están estos cristianos que acabas de describir? Yo había manifestado un carácter cristiano, ¿no? Yo me quería meter debajo del púlpito, ¿no? Pues da ganas de preguntar esto, ¿no? ¿Dónde están estos cristianos que entienden que no son ellos, que no es lo que ellos pueden hacer, que ellos no podrían hacer nada, o sea, estaríamos repitiendo los mismos errores de siempre todo el tiempo, pero que Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales. Y ya lo leímos en Jesús. No está sentado como nosotros podemos entender que está sentado, que está descansando. O sea, está sentado gobernando, reinando, sentándole a su diestra, lo que leímos de Cristo, sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y poder y autoridad y señorío, sobre todo nombre que se llama. Y aquí dice que nosotros, por lo que Cristo hizo, por la victoria que Él obtuvo, por esa victoria, eso lo comparte con nosotros. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, el plan que ya estuvimos viendo 3 veces, plan final, para mostrar en los siglos venideros, está hablando cuando se termine este presente siglo malo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Todos miraremos la obra de Dios y ¡wow! Los ángeles mismos, dice que anhelan mirar la predicación del Evangelio, dice que cuando un pecador se arrepiente hay gozo en los cielos, hay celebración en los cielos, no porque dice, wow, qué inteligente que fue, no sé, Federico, fulano, Luis, sino porque ven las abundantes riquezas de Dios, pero no solo nuestra salvación. Incluso va a decir luego, lo vamos a pasar así como rápido, va a decir que la iglesia, Pablo, principalmente el apóstol Pablo, que le está incluso enseñando y va a usar una de esas 5 veces que habla de lugares celestiales, de poderes, de autoridades, que él le está enseñando y los
ángeles están aprendiendo de la obra de gracia a través de Dios en la iglesia. O sea, es una obra que nos trasciende, nos supera por completo. No es saber qué se nos ocurre para traer gente. A ver qué se nos ocurre para traer gente. Y bueno, no sé, hagamos una rifa, vendamos algo, ofrezcamos un coche al primero que viene. Esto es la gloria de Dios manifestándose. Es el Dios supremo operando en Cristo y luego en Cristo compartiéndolo con nosotros y eso sucediendo en nosotros, entre nosotros y a través nuestro. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra. Y otra vez, para que nadie se gloríe, o sea, implícitamente está diciendo, pues es para la gloria de Dios, no para que nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino para mostrar cómo es Dios, porque somos hechura suya. Hay una palabra en griego que es poiema, que es algo que Dios hace en la nueva creación, a través de Cristo. Él está operando en el creyente y hace una nueva creación, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es un universo de diferencia. Luego Pablo en los versículos 11 al 22 va a describir que ahora gentiles y judíos están experimentando esto mismo y que somos un pueblo, va a decir en el 2.16 habla de un solo cuerpo, ya no somos extranjeros, ahora la iglesia es un templo santo en el Señor, en el 2.21, está describiendo, esto es tanto para judíos como para gentiles, Él hizo un solo cuerpo y Él está operando y glorificándose a través de la iglesia. Esos versículos no los vamos a leer, esos se los encargo para que los lean después, sean obedientes y léanlos, del 11 al 22. Luego en Efesios 3, versículos del 1 al 13, Pablo va a hablar de su ministerio hacia los gentiles, relata acerca de su ministerio de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. En el 3.8, él se considera Él se considera menos que el más pequeño de todos los santos en el 3.8, pero tiene plena seguridad en Cristo. En el 3.12, Pablo dice, pues yo soy nada, pero Él me llamó y tengo plena seguridad en Cristo, y yo también estoy disfrutando de todo esto que les estoy diciendo. También lo vamos a pasar rápido, luego lo van a leer en sus casas. Pero en el versículo 14, en Efesios 3.14, luego de desarrollar todo esto, ¿a qué se refería su oración? Recuerdan que leímos en los versículos, en Efesios 1, del 15 en adelante, leímos que yo estoy orando para que ustedes entiendan esto. Yo estoy orando, y no era como cuando le decimos a un hermano que nos cuenta un problema, le decimos, voy a orar para sacárnoslo de encima y Dios te bendiga. Sino que él verdaderamente estaba orando por los hermanos en Éfeso para que sepan, para que entiendan, y les está explicando, en todo lo que hemos leído, les está explicando qué es lo que Él quiere que entiendan, cuál es su carga, que quiere que lo entiendan. Y ahora en el versículo 14, en Efesios 3.14, sigue con el tema. Por esta causa, por todo esto que les estuve hablando, que es tan importante, por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria. ¡Wow! Yo pienso en eso y pienso, una iglesia conforme a las riquezas de la gloria en Cristo. ¿Cómo se verá eso? No lo conozco, pero ¿cómo se verá? ¿Cómo se verá una iglesia conforme a las riquezas de la gloria en Cristo, lo que Él ganó y concedió a su iglesia?
Él está diciendo, yo estoy orando para que lo conozcan, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Conforme a esto, miren lo que dice, el ser fortalecidos, fuertes en la batalla, fuertes en las tentaciones, fuertes en las dificultades, una iglesia fuerte en Cristo, en el poder de Dios, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. El Espíritu Santo operando fuertemente en cada creyente y en la iglesia, y la iglesia fuerte en él. Recuerden esa palabra fuertes. No que la repitamos tipo, repitan conmigo, fuertes, sino que lo tengamos en la mente, me refiero. Fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No está diciendo que en estas personas no habitaba Cristo, que no eran salvos, sino lo que está diciendo es un corazón que está pleno. Cristo está gobernando en todos los sentidos y él está apasionado por Cristo. El Espíritu Santo está dándole testimonio que es hijo de Dios. El Espíritu Santo está fortaleciéndolo. El Espíritu Santo le está guiando a Cristo, lo está llevando a la similitud con Cristo, lo está llevando a disfrutar de estas riquezas en Cristo, lo lleva a la gloria de Dios. Por esto que está operando en ellos. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, otra vez, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Términos que uno dice, si uno lo extrae, dice, ¿qué se está refiriendo con la anchura y la profundidad? Pero si uno lo entiende leyendo toda la carta, a veces uno se pregunta, como cristianos, ¿nos gusta la Biblia? O sea, ¿la leemos? ¿Nos gustan cartas enteras? ¿Nos gustaría que Dios hubiera hecho una concordancia temática en vez de cómo determinó hacer la Biblia? Esto era una carta leída. Sí, que pues, espectacular lo que están haciendo de leer versículo por versículo, estudiarlo, espectacular. Pero qué bueno que también leamos la Biblia, la leamos. No se puede, pero esto no está suelto. Aquí está hablando de que lo que Dios hizo en Cristo es tan grande, tan amplio, va a usar el término inescrutable, que yo estoy orando para que lo conozcan, lo vivan, lo experimenten, vivan así, que puedan comprender, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Un creyente lleno de toda la plenitud de Dios, conociendo, entendiendo lo que es en Cristo y la capacidad que tiene en Cristo. ¿En qué deriva esto? ¿O hacia dónde va? Miren el versículo 20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente. Él está confiando que esto que está orando va a suceder. Él está confiando en eso. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Recuerdan que lo leímos en el primer capítulo, el poder que actuó en Cristo es el mismo poder que actúa en nosotros. Este poder que ha venido a nosotros, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No solo en el siglo venidero, por todas las edades, en todos los siglos, sea, tiempo presente, sea gloria en la iglesia. Porque esto ya hay un anticipo de esto operando en nosotros y a través nuestro. Ante todo esto, el apóstol Pablo estaba preso, posiblemente en Roma, posiblemente en su primer tiempo de encarcelamiento en Roma. O sea, no era un hermanito que dijo, vamos a poner aquí. O sea, un hermano sufriendo por el Evangelio y sabiendo lo que estaba diciendo. Dice, hermanos, ante todo esto, les ruego, vivan
acorde a lo que Cristo hizo, a lo que son en Cristo y a lo que les fue concedido en Cristo, vivan a la altura de esto. Yo pues, dicen en 4.1, Efesios 4.1, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Recuerdan el primer versículo? Que les escribía a los santos y fieles. Vivan a la altura de lo que se les concedió. Vivan a la altura de todo esto, porque esto es en Cristo, no fue ganado por ustedes. Es en Cristo. Sepan, entiendan, conozcan, oren, que Dios les ayude a entender, porque esto es vital. Y les insto, dice Pablo, les ruego, con plena humillación y quebranto, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Luego va a llevar todo esto a la relación en la iglesia. Cómo esta altura de esta capacidad, en vez de estar peleándonos a ver quién es el mayor, porque no entendemos quiénes somos en Cristo, y peleamos por ver quién hace mejor no sé qué y quién hace mejor no sé cuánto, y nos dividimos por tonterías y nos distraemos con tonterías, como el diablo diciéndole, convierte estas piedras en pan, a Jesús. Jesús, tú me estás hablando de pan y yo te estoy hablando del reino eterno, la gloria de Dios. O sea, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero nosotros terminamos peleando por panecitos. Y él nos dice, pues a la altura de lo que le llamé, así vivan en la iglesia. Si lo miran, mírenlo un poquito ahí, gústenlo apenas en palabritas y verán que se está refiriendo a la relación de los hermanos en la iglesia. Habla de humildad, de mansedumbre, de soportarse con paciencia, luego habla de una unidad, luego habla de cómo el Espíritu Santo opera en cada uno según la voluntad de Dios, llamando a unos para una cosa, a otros para otra. Habla de madurar y gracias a esta obra en Cristo. Y eso lo va a hacer hasta el versículo 16, donde esto, luego por favor léanlo, tiene un resultado dentro de la vida de iglesia. Pero no solo dentro de la vida de iglesia, también lo tiene en la conducta del creyente. Por eso en los versículos del 17 en adelante va a hablar de que, dice por ejemplo en el versículo 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo me puede hablar de una pasada manera de vivir si yo soy débil, si a mí me cuesta, yo soy hombre, tú sabes las dificultades de ser hombre? Todo lo que podemos decir, pues aquí se cae a pedazos. Porque ya no vivo solamente yo, en el sentido de, ya en mí no solamente opera lo que operaba antes. Ahora el Espíritu de Dios, gracias a la obra de Cristo, está operando en mí. Operó y opera y operará también en mí. Entonces habla de la pasada manera de vivir. Les está diciendo, miren, están enfrentando serias luchas, estamos enfrentando serias luchas. Ustedes saben, estoy preso en el Señor, él estaba, vuelvo a decir, preso. Estamos enfrentando serias luchas, pero vaya posición que tenemos, ¿no? Vaya capacidad que tenemos en Cristo, les está diciendo. Pero, cuidado, más allá de la posición que tenemos en Cristo, más allá de lo que Él ha hecho por nosotros y de la capacidad que tenemos en Cristo, aún teniendo todo eso, cuidado, porque si viven en desobediencia, le van a estar dando lugar al diablo y él va a operar y los va a llevar a situaciones que no tendrían que caer en ese tipo de cosas. Lo va a decir en el versículo 26, por ejemplo, airaos, pero no pequéis. Habla de la ira, del enojo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea que todavía hay un enemigo suelto que está operando en rebelión, como un ejército enemigo que ya fue vencido pero que se niega en someterse, y le podemos dar lugar a ese enemigo. Ay, pero ¿por qué estoy viviendo esto? Es que Dios me está tratando. A veces
es que Dios te está tratando, y otras veces son consecuencias directas del pecado, y otras veces son simplemente le estás dando lugar al diablo y está operando y te está destruyendo el matrimonio y está llevando a tus hijos por un lugar que no tienen que ir, porque tú no estás como, o tú o yo o el que sea, no estamos como tenemos que estar. Y aquí dice que se le puede dar ese lugar en una desobediencia. Y luego lee todas las cosas que hablan de no robar, de cuidado con la boca, y no estoy hablando de metafísica y esas cosas de que lo que digo sea una casa y va a ser una casa, pero sí que si estoy murmurando y estoy criticando y me estoy llenando de basura, eso va a operar y el diablo también va, no que te va a poseer, pero sí que hay un lugar y lo vas a lamentar. Incluso habla vuelvo a decir, la mentira y demás. Pero no solamente en la desobediencia le vamos a dar lugar al diablo. Vamos a arruinar nuestra comunión con nuestra única esperanza de capacidad en el presente. Miren en el versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Y va a usar lo mismo que ya dijo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea que no solamente le damos lugar al enemigo, teniendo la capacidad que nos fue concedida en Cristo, somos cabezones. Tengo esta capacidad ahora de poder agradar a Dios, de poder vivir para Él, de poder glorificarle, porque Él está en mí, pero me rebelo y le doy lugar pensando que no pasa nada, porque si peco, ya Cristo pagó por este pecado, ¿verdad? Pero ahí le estoy dando lugar al enemigo y estoy contristando al Espíritu Santo. Estoy deteriorando mi relación con Él, deteriorando este flujo, fluir de este poder hacia mi vida. Estoy contristándole. Y si uno puede ver ahí, luego va a hablar de cuidado con la amargura, con el resentimiento, con la ira, con la gritería, con la maledicencia, lo que puedo decir, la malicia. Antes bien, amémonos, seamos misericordiosos, perdonemos, andemos en amor. Luego en el 5.3 va a hablar de cuidado con la fornicación, cuidado con la inmundicia, con la avaricia, con las necedades. Y ahí uno puede leer un montón de cosas que en la misericordia de Dios, Él nos está mostrando, esto no, esto te destruye, esto no. Y va uno por otro y por otro, ya no andamos en tinieblas y cuidado con esto, y aún aprovechando bien el tiempo, incluso embriagarnos con vino. Pero llamativamente en el versículo 18, Efesios 5:18 va a decir, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, muchas veces he leído esto de contrastar el embriagarse con vino con la llenura del Espíritu Santo. Sí, pero es muy llamativo que diga que si uno lo lee, encuentra, no contristéis al Espíritu Santo haciendo todo esto, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Bueno, lo pongo como una posibilidad, estúdienlo y véanlo. Pero está claro que aquí dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. O sea, me fue concedido esto en Cristo, no es que me lo voy a ganar por mí mismo, tengo esta posición en Cristo y tengo toda esta capacidad de este espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Alguien dijo, en el fruto del espíritu, bueno, se simula todo, menos el dominio propio. Yo me puedo hacer el amoroso entre ustedes, me puedo hacer el humilde, ¡ay, yo soy! Pero el dominio propio en la vida práctica es el poder de Dios, diciendo no o sí. Y eso es una capacidad que no viene de nosotros, sino es Dios. Es ese clic que dice, pues ¿sabes qué? No. Porque no me interesa desagradar a mi Dios, no me interesa darle lugar al enemigo, no me interesa contristar a lo más valioso que tengo en mi vida, que es esta obra que Él está haciendo. Y necesito ser lleno del Espíritu Santo cada día. ¿Qué produce? Pues en vez de una iglesia donde es que yo no sé qué quiere Dios con mi vida, es que yo soy una porquería, es que mi marido es muy malo. ¿Qué es? ¿Incrédulo? Sí. ¿Y qué esperabas? No, bueno, es que no entiendo, es que mis hijos, es que mi jefe, es que tu jefe es incrédulo. Sí. Estás en un mundo de tinieblas. Es que el gobierno es corrupto.
Y es que no esperemos que las tinieblas sean luz, o sea, esperemos que la luz sea luz, ¿no? En vez de eso, es una iglesia apasionada por Cristo, no porque, uy, qué hombre apasionado, qué ferviente, está llena del Espíritu Santo, y eso miren lo que produce. Versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia que cuando habla, dice, hermano, ¿sabes qué? Estoy pasando por estas dificultades, pero mi Dios es Dios, es el Dios supremo, el Rey de la tierra, Él puede hacerlo. Me está costando, me duele, sufro, estoy enfermo, pero yo creo que Él se está glorificando. El apóstol Pablo en Filipenses dice, yo estoy preso, ustedes lo saben, pero Dios se va a glorificar, va a ser magnificado Cristo, ya sea por vida o por muerte, Él se va a glorificar. Eso no era Pablo, era el Espíritu Santo en Pablo. Pero el mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo está en el que está en Cristo. Y ese Espíritu Santo lo lleva a confiar. Me cuesta, es difícil, no puedo, no es. Pero Él, y oramos en fe, alabando a Dios. Estamos luchando, pero Él puede, Él lo va a hacer. Vamos, Señor, yo confío en ti. Tú eres Rey, según tu palabra dice, lo que tenemos, las promesas que tenemos en tu palabra, en Cristo, Él las va a hacer. En Cristo las promesas son sí y amén. En Cristo. Esto tiene fruto también en el matrimonio. Uno puede ser tan espiritual en la iglesia, pero no hace más falta que casarse. Yo era muy santo antes de casarme. Pero luego descubrí otras cosas que vinieron. Cuando uno se casa, empieza la realidad. Pero aquí, si uno sigue leyendo, no lo vamos a leer, pero si lee de los versículos del 21, bueno, desde el 22 en realidad hasta el 33, porque el 21 se aplica a todo lo que va a hablar, pero del 22 al 33, uno ve que esto tiene un resultado en el matrimonio. Un matrimonio que lo glorifica, que está mostrando la relación de Cristo con la iglesia. Y no solo en el matrimonio, en Efesios 6, 1 y hasta el 3, tiene un efecto en los hijos. Hijos con una vida que uno dice, esto es una locura, es impresionante. Y no solo nosotros como padres, en Efesios 6, 4, tiene un efecto en nosotros como padres. No solo hijos, padres y esposos, sino tiene un efecto como empleado. Bueno, ahí hay una relación siervo-amo, es difícil de hablarla en 30 segundos, pero uno la puede en cierta manera, entendiendo lo que era esa esclavitud de ese tiempo. Uno a veces ve los sueldos y los trabajos y uno dice, pues estamos igual, somos esclavos, ¿no? Entonces, aquí uno lo puede interpretar o llevar hacia el empleado. Tiene un efecto en nuestro trabajo, en vez de decir, y cuando termina la hora de trabajo, ya no aguanto más, cuando llegan las vacaciones, En vez de eso, un creyente que está parado en Cristo, en la capacidad en Cristo, y entiende que fue puesto ahí para algo. Hay un plan, hay un propósito, hay una misión, y él se levanta cada día y dice, Señor, ayúdame a hacer luz, Señor, ayúdame a predicar tu palabra, ayúdame a ser ejemplos, Señor, ayúdame, tú eres mi fuerza. Y no está contristando al Espíritu Santo, ni está dando lugar al diablo, sino está siendo lleno del Espíritu Santo, y él está obrando en Cristo. Entonces tiene un resultado en el empleado y también en el jefe. Efesios 6, versículo 9, o sea, en el jefe también tiene un efecto. Y aquí llega la conclusión. Alguno pensó que íbamos a estar 5 horas, pues vieron que no. Efesios 6, 10, va a usar una expresión en griego que es loipón. Varios comentaristas bíblicos, como Harold Hoechner, Frank Tillman, Clinton Arnold y varios más, explican esta expresión como algo que trae una conclusión a la carta, no es un tema más. Un comentarista bíblico que se llama Klein Snodgrass dice, lo explica como recapitular y llamar a la acción. Peter O'Brien, que es otro comentarista bíblico, dice un elemento crucial al cual el resto de la carta apunta.
Miren lo que dice. Por lo demás, esta es la expresión loipón, por lo demás, va a llevar a la conclusión. Algunas traducciones traducen como finalmente. En inglés creo que es la King James que dice finalmente. Conclusión. Por lo demás, hermanos míos, recuerdan que les dije, recuerden esa expresión fortaleceos, de fortalecerse. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Toda la carta, a propósito, les estuve resaltando el hecho de que hablaba de nuestra posición en Cristo y nuestra capacidad en Cristo. Quienes somos en Él, lo que vamos a heredar, pero no solo eso, sino el anticipo que opera ahora en nosotros. Fortaleceos en el Señor, en lo que Cristo hizo por nosotros, en que estamos en Cristo, y en el poder de su fuerza. Fortalecerse es como cuando ustedes verán esa expresión de 2 de Timoteo 2:1 que dice esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Uno dice, ¿cómo me esfuerzo en la gracia? ¿Qué significa eso? Esforzarse en la gracia que es en Cristo Jesús es encontrar fuerzas que no están en nosotros, ir más allá de nuestras fuerzas, porque estamos en Cristo y en la gracia, dice Juan, lo mencioné antes en Juan 1, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. O sea, nos vamos más allá de nuestras fuerzas porque ya no son nuestras fuerzas, sino que es lo que aquí dice, en el poder de su fuerza. Enfrentamos batallas impresionantes cada día porque nosotros estamos en Cristo y porque el enemigo todavía sigue operando en los hijos de desobediencia, pero lucha contra la iglesia diariamente, y en los excesos de algunos nos hemos olvidado que estamos en una guerra real. No es un juego, la iglesia está batallando. Y cuando miramos a los gobiernos y cuando miramos a aquellos que quieren desarrollar una agenda contraria a las Escrituras, no solamente vemos a personas luchando contra la iglesia, hay un enemigo que está operando ahí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Cuántas veces discutimos con nuestra esposa / esposo, según si eres hombre o mujer? Y hay un enemigo detrás fomentando eso. Por supuesto, también está la naturaleza humana, pero hay un enemigo detrás. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha. Pale es la palabra en griego, es una lucha cuerpo a cuerpo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, y quinta vez que va a usar lugares celestiales o regiones celestes, contra los gobernadores de las tinieblas, es decir, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cristo está sentado sobre toda autoridad, sobre todo poderío en los lugares celestiales. Él nos resucitó, el Padre nos resucitó juntamente con Cristo, estamos en lugares celestiales juntamente con Cristo, y estas potestades operan en los lugares celestiales y nosotros estamos reinando juntamente con Cristo en el poder del Espíritu Santo. Contra ellos tenemos lucha. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, que nos encuentre firmes. A los santos y fieles les escribía Pablo. Firmes. Estad pues ceñidos vuestros lomos con la verdad, sostenidos toda la armadura, todo con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, la justicia en Cristo, pero también cuidado con el pecado que también le da lugar al enemigo y daña. Y calzados los pies, nos hablaba de estar firmes, pues nuestros pies están parados en el Evangelio, y calzados los pies con el apresto
con la premura del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del enemigo, y tomad el yelmo de la salvación. Primera de Tesalonicenses 5:8 habla de la esperanza de salvación como yelmo en nuestra mente, esa esperanza, lo que Él nos prometió, lo que Él nos concedió en Cristo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual, o sea, Pablo pidiendo, no pidiendo por favor, sino diciendo: hermanos, también oren por mí. Oren por el pastor, oren por aquellos que están sirviendo al Señor. Usen bien su tiempo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, clamando a Dios, orando, llenos del Espíritu Santo. Este es un cristiano, alguien que está en Cristo, posicionado en Cristo y en la capacidad que se le concedió en Cristo. Son tiempos. Hoy una hermana me decía, porque le conté de un caso de un hermano que tristemente cayó y ya lleva un buen tiempo apartado del Señor, y la hermana me decía: ¿por qué sucede esto? Y me hizo acordar a un pastor que le preguntan: ¿por qué hay hermanos que caen? Y el hermano respondió: por la ley de la gravedad. Es un tiempo supremamente fuerte. Llevamos 2000 años de guerra en Cristo, y podemos ver la historia que ha sido intensa, pero este tiempo también tiene sus dificultades, sus responsabilidades. Todos nosotros, no solo un hombre, no solo un pastor, no solo los pastores, todos tenemos esta responsabilidad en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la ciudad, en la congregación. Pues esto es lo que somos en Cristo, la capacidad que tenemos en Cristo, y Él nos está mirando como lo que Pablo dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis a esta altura, porque esto es lo que se les concedió, y ruego al Señor que lo puedan saber, lo puedan entender, y así puedan vivir, porque así se los va a medir. Vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, gracias por hablarnos, por guiarnos, por edificarnos, fortalecernos. Yo te ruego por mis hermanos que ellos también puedan luego estudiar más en profundidad. Bueno, en este caso Efesios, pero todo lo que nos has concedido en tu Hijo, en tu amado Hijo. Y esta posición en Cristo, la esperanza que tenemos en Él y la capacidad presente que tenemos en Él, este anticipo. Por favor, sigue mostrando tu bondad en esta congregación. En el nombre de Jesús. Amén.